Entonces, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. Mi nombre es Bianca de Marqui Moyano. Soy investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat en Chile, y junto a Estela Juste de la Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales, Regionales y Humanidades CISOR de CONICET de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, desarrollamos la coordinación general de la red. Este ciclo tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, diálogo e intercambio sobre los trabajos académicos más recientes en torno al estudio de las fronteras andinas. Para el presente año, la red ha previsto un encuentro virtual cada mes dedicado a un eje temático particular. Los coordinadores responsables de cada eje definen el contenido y la modalidad del encuentro, ya sea una exposición de trabajo, hemos tenido mesas de panel, diferentes modalidades realmente, y en esta oportunidad estamos trabajando el eje dedicado a estudios literarios de frontera, organizado por Bettina Campuzano de la Universidad Nacional de Salta y por Florencia Angulo Villán de la Universidad Nacional de Jujuy. Entonces, vamos a tener tres expositores. Vamos a tener una primera exposición que es Dos poetas quechuas en Nueva York, a cargo de Julio Noriega del Knox College. Después vamos a tener Deslumbre Migratorio de Emma Villazón, poemas para leer nuestra contemporaneidad, a cargo de Magdalena González de la Universidad Nacional de Córdoba. Y finalmente, Tiempo y Templos de la Memoria en la dramaturgia de César Vallejo, a cargo de Carla Damiani. Entonces, sin más, yo les doy la palabra a las coordinadoras, a Florencia y Bettina, para que organicen esta mesa y nos presenten las exposiciones que hoy día tenemos para este conversatorio. Adelante, por favor, Florencia y Bettina. Muchas gracias, Bianca, por esta presentación. También les doy la bienvenida a todas las personas que se conectaron. Con Bettina vamos a moderar y comentar, ¿sí? Les doy la bienvenida también a nuestros invitados especiales, a Carla, a Magdalena y a Julio. Les agradecemos infinitamente que hayan podido acceder a este pedido, a esta convocatoria. Ya en este diciembre, que a pesar de que vamos un día, se está haciendo largo, pero bueno, nos alegra un montón. Con Bettina formamos parte del AILU de Estudios Andinos, y es desde ese lugar que invitamos a nuestros compañeros y compañeras. Este AILU es una comunidad intelectual y afectiva, además, entre investigadores de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Nacional de Jujuy, y estrechamos relaciones con otros grupos de estudios andinos a lo largo en el país y en Latinoamérica. Voy a presentar a Julio Noriega, que es nuestro primer expositor. Julio es doctor en letras por la Universidad de Pittsburgh y profesor en Knox College, Estados Unidos. Es especialista en literatura quechua peruana y latinoamericana. Como ensayista ha publicado múltiples artículos y libros, entre los que se destacan las antologías Poesía Quechua en el Perú, de 2016, y Poesía Quechua en Bolivia, también de 2016, Cine Andino, en 2015 como coeditor, Caminan los Apus, Escritura Andina en Migración, de 2012, y Escritura Quechua en el Perú, de 2011. Originalmente, este último libro publicado con el título Buscando una tradición poética quechua en el Perú, en 1995, tras haber sido galardonado con el Premio Letras de Oro al mejor ensayo estadounidense escrito en lengua castellana. Como les decía, va a moderar, va a comentar luego las exposiciones mi compañera Bettina Campuzano, a la cual presentaré una vez que terminemos de escuchar a nuestras invitadas.
Bueno, Julio, ¿cómo estás? Vamos a comenzar entonces contigo. Voy a presentar las diapositivas. Muchas gracias, Bianca, y también mi agradecimiento a la Red de Fronteras. Muchísimas gracias a Bettina, Florencia, por organizar este evento, por juntarnos, por hacer que intentemos un diálogo. Y sin más, quisiera empezar con mi presentación. En primer lugar, debo aclarar que como es un intento de conversación, esta presentación es volver a reflexionar sobre lo que yo hice más o menos hace 10 años y ver si y con la ayuda de otros investigadores jóvenes después de este trabajo, con la participación de ustedes, podemos mejorar y tal vez avanzar un poco con ciertos retos que existen en los intentos que hacemos. Me he dado cuenta de cuando les envié la propuesta que, por ejemplo, el título va a cambiar. Fui consciente de ponerle dos poetas quechuas como diálogo a... dos poetas quechuas en Nueva York como diálogo con el título del libro de Lorca, El poeta quechua en Nueva York. Y siempre me dio miedo realmente trabajar sobre Nueva York. Yo tengo mucho miedo a los autores canónicos, tengo miedo a ciudades como Nueva York y creo que esta va a ser una oportunidad para superar ese miedo. La tradición poética en español con relación a Nueva York es muy rica, y especialmente con Lorca, con Moreno Villa, con Juan Ramón Jiménez. Creo que de alguna manera estos tres autores han marcado una pauta. Inclusive hay anécdotas muy graciosas. Hay una anécdota con relación a Juan Ramón Jiménez, porque el libro que publicó era Diario de Poeta Recién Casado, porque se fue con Zenobia como luna de miel, se casó y en fin. Y después Moreno Villa va con su novia y para hacer más o menos lo mismo, pero la relación terminó en Nueva York y se regresó solo. Y en parodia a Juan Ramón Jiménez, él decía que era un poeta recién soltero, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, dentro de esa tradición, un poco para romper tal vez la parte española, quisiera desarrollar el caso de Odi González y Freddy Roncaya. Lo de Freddy será una revisita porque en el libro que yo puse para leer he tocado de alguna manera ese tema y en esta presentación voy a sintetizar mucho más con relación a la contribución y a la biografía de Freddy. Y por favor, la siguiente diapositiva. Me interesan los términos que han aparecido, nativo migrante de Juan Sánchez Martínez, más o menos para estudiar el mismo fenómeno, ensamblaje de Mireia Barrera, el sujeto colectivo de Elena Usandizaga, escritura fronteriza. Esto creo que inclusive puede ayudarnos a repensar y discutir más lo que estamos haciendo dentro de la red de fronteras. Y los autores, como saben, son Freddy Roncaya y Odi González. Y mi propósito, obviamente, seguir mejorando y la visión sobre sujetos, textos y espacios que yo llamo trasandinos. La siguiente, por favor. El caso de Freddy es muy interesante y creo que puede entrar en este diálogo.
yo usé tecnotexto y usé muchos términos para estudiar la poesía, especialmente la composición del texto de Freddy. Yo no voy a leer, ahí ustedes pueden leer, yo voy a comentar nomás. Y en este caso he subrayado el término ensamblaje porque quisiera incorporar de alguna manera para estudiar este tipo de textos compuestos con tres lenguas alternativamente o complementariamente. Entonces, creo que esta propuesta habría que tomarla y ver si se puede incorporar, y ahí tienen la propuesta. La siguiente, por favor. Haré esto nomás para ahorrarme cada vez que necesito otro. Freddy, y para mí, y en el libro anterior, fue una especie de sujeto emblema, y por muchas razones. Primero, es autodidacta. Segundo, es artesano. Tercero, fue asistente, estudiante de antropología, y todo el mundo, y yo también pensaba que haría una carrera, llegaría a ser antropólogo, pertenecería a la academia, pero fue una sorpresa que no abandonó la academia, pero se mantuvo en la frontera entre lo académico y lo no académico. Entonces, en ese sentido, me interesa la biografía de Freddy, y creo que se complementa muy bien con el caso de Odi González, que es de alguna manera otro caso. Siguiente. Gracias. El texto poético que he escogido es el mismo que yo analicé. Este poema creo que, aparte de ser un ensamblaje lingüístico, como dice Mireia, propone una poética muy especial, sobre todo con relación al paradigma andino. Y es un poema que empieza y no termina, y te da la sensación de un círculo. Segundo, maneja los paradigmas verticales como horizontales, el Hanan y el Urim. Su vida también en ese sentido se ha desarrollado en esos espacios. Y luego el aquí y el allá. Podemos hablar más sobre este poemario, pero básicamente esa es la propuesta, pero lo que más me importa a mí es cómo el poema trabaja los espacios en el mercado como si fueran una biblioteca, y finalmente cómo hace que Nueva York, Cusco, el mundo andino puedan interactuar aquí, pero en el contexto de las mercaderías que van y vienen y se venden en Nueva York. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí empezamos con Odi, y a Odi le he dedicado un poco más de tiempo porque Odi no es parte del texto de la lectura que he dado. Y Odi, y en ese sentido, no es un personaje de los mercados, no es un personaje marginal, ni en Nueva York. Y aquí ustedes pueden leer el texto de Héctor Velarde, que lo pone en la oficina de la universidad, muy dentro del centro de Nueva York. Y además de eso, un poeta dentro de la academia, con grados y títulos, aunque curiosamente tuvo que terminar su doctorado en San Marcos porque desaprobó el examen de inglés. Y ese creo que es un asunto muy curioso, porque Odi se mueve más cómodamente entre el español y el quechua, y el inglés no ha podido ser incorporado, como el caso de Freddy, que realmente maneja las tres lenguas con una competencia impresionante. La siguiente, por favor. Aquí seguimos, y a Odi lo consideran realmente un académico, un investigador, un poeta que, como el Quijote, está abriendo espacio para el quechua, para otra literatura.
que podría ser casi una literatura del futuro en el caso de tener el quechua en la metrópoli. Y la siguiente, por favor. Aquí seguimos con el mismo detalle, pero observen en la línea esta cómo Odi y cambia de universidad, deja un doctorado y finalmente se gradúa en San Marcos. Y eso lo veremos después. Creo que vamos a seguir pasando porque realmente hay más de lo mismo. Esto marca lo que yo les dije, que la diferencia sustancial es que Freddy se reconoce como un trilingüe y aquí Odi más competente como bilingüe. Pasamos la siguiente. Voy a leer todo el texto porque creo que es importante para ampliar algunas cosas. Dice, la ingeniería, porque él se graduó de ingeniero antes de ir a Nueva York, dice, la ingeniería fue un designio paterno, una imposición que debía acatar por el bien de todos en mi familia. Después, cuando gané el Premio Nacional Poesía César Vallejo, transgredí las aspiraciones de mis padres y, entre otros, estudié literatura. El doctorado en tradición oral quechua en una universidad norteamericana la abrí yo, pero cuando estaba en los últimos tramos de la tesis, se acentuaron las discrepancias con mi asesora y en esos apremios desaprobé un examen de inglés que se me exigía en el momento cuando yo estaba totalmente inmerso en el quechua. Con mi pareja de entonces, arquitecta, habíamos diseñado ya una casita de barro en las colinas de Cajamarca, Perú, así que nos largamos y el doctorado pasó a mejor vida. Bueno, dejemos eso y pasamos a otra. Gracias. Esto es lo que de alguna manera significa Nueva York para Odi González. Dice, Nueva York es estimulante para cualquier persona. Vivo en Greenwich Village y sé el glamour de la vida cotidiana y de los súbitos rituales en los New Yorkers. Plasmar esa experiencia con mi dicción andina es mi batalla diaria. En esto hay una relación muy cercana, y me gustaría tal vez trabajarlo, con Lorca. Lorca quería hablar el inglés con fonética española. Entonces, creo que en este sentido, tanto la perspectiva lingüística de Odi González como la de Lorca se acercan. La siguiente, por favor. Este pasaje nos indica cómo en Nueva York Odi González se indigeniza y no deja el quechua y trabaja de asistente para ver en qué medida la poesía de Vallejo puede ser indigenista o indígena. En ese sentido, Nueva York, como a Freddy, en un momento Lima, en ambos casos nos acerca o los acerca mucho más al quechua. La siguiente, por favor. Esto también es Odi. De alguna manera, y para Bettina, esto puede tener algún interés. En el momento en que Odi está leyendo el testimonio de Condori Mamani, se acerca más a Kundera y en su poesía juega mucho entre Condori y Kundera como narradores letrados e iletrados. La siguiente, por favor. Otro punto de distanciamiento tal vez entre Odi y Freddy. Odi realmente es pro Vargas Llosa y Freddy no quiere ni leerlo. Pasamos. Odi ha formado un programa
impresionante, según él nos cuenta, de quechua en la Universidad de Nueva York. Él ahí nos cuenta cuán grande, cuán moderno, cuán exitoso es ese programa. Pasamos al siguiente, tengo solamente robándome un par de minutos. Aquí él nos está contando en qué medida sus obras, especialmente de Avenida Sol, que está en el Cusco, y Greenwich Village, que está en Nueva York, forman parte de ese espacio y de sus poesías, especialmente en este poemario. La siguiente, por favor. Aquí ya entramos al texto, eso lo voy a dejar para la discusión y con esta conclusión. El intertexto o subtexto que nosotros podemos llamar, en el caso de Freddy, está en las canciones y luego, uno más, por favor, en su proceso de escribir, creo que he perdido, pero ahí debe haber en algún lugar un boceto, es decir, él parte de las canciones en quechua, después hace un boceto, parece que se me ha ido, hace un boceto y después finalmente escribe su poesía, pero mientras va escribiendo su poesía, escucha necesariamente música. Él está escuchando esa música y él está escribiendo, ¿no? Pasemos a la última de Odi. Sí, en el caso de Odi es al revés. Viene de Borges. Ustedes pueden ver ahí el título, relectura de Borges. Toma a Borges como intertexto y luego obviamente se va adentrando al español y al quechua y termina inclusive con una discusión gramatical del significado de la palabra ri o viajar, andar, es la última línea del poema. Entonces, a mí me llama la atención ver eso, cómo Freddy viene del quechua, del huayno, y cómo Odi González toma como referencia, como punto de partida, Borges. Por todas estas razones, quiero terminar diciendo que probablemente el título no se mantenga. Estoy pensando en Nueva York entre dos poetas quechuas. En vez de poner dos poetas quechuas en Nueva York, quiero poner en el centro Nueva York y creo que el título va a ser Nueva York entre dos poetas quechuas y la perspectiva un poco desde Nueva York mirando ambas cosas para ese espacio. Ese es el proyecto. Yo no sé en qué terminará, pero es un placer realmente poder compartir estas ideas muy sueltas en 18 minutos. Me pasé 3 minutos y les pido perdón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Increíble el tiempo. Pero nos fuiste dejando estas ideas que vamos a ir seguramente hilando. Te agradezco un montón esta presentación. Bueno, si les parece, vamos a escuchar a nuestra segunda invitada, que es Magdalena González Almada. Voy a leer brevemente una reseña sobre ella. Magdalena González Almada es doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora asistente del CONICET, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Narrativas Bolivianas. Su área de investigación es el estudio de la literatura latinoamericana y el estudio del pensamiento y la literatura de Bolivia en particular. Cuenta con numerosas publicaciones vinculadas a la literatura boliviana, entre las que se destacan la compilación y edición de Sujetos y Voces en Tensión, Perspectivas para pensar la narrativa boliviana del siglo XX y XXI, del 2012, AINI, Antología de Cuento Boliviano Contemporáneo, del 2013,
y relaciones de poder, imaginarios sociales y prácticas identitarias en la narrativa boliviana contemporánea 2000-2010 del año 2017. Bienvenida Magdalena desde Córdoba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por este momento que nos brindan la oportunidad de compartir un poco de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pensando, y que también nos viene muy bien poner en ensayo, como recién también mencionaba Julio. Bueno, estamos ensayando algunas ideas. Bueno, ustedes saben de la complejidad de estos objetos, entonces no me voy a explayar en eso. Solamente sí voy a hacer una pequeña aclaración o advertencia, y es que en el caso, digamos, de este trabajo que voy a presentar ahora, que les voy a compartir, que les voy a mostrar un poquito, estoy trabajando con la poeta, con la escritora Emma Villazón, y ella nació, como lo voy a decir también en la ponencia, en Santa Cruz de la Sierra. O sea que ya en principio tendríamos allí una complejidad territorial, ¿no? Asumiendo, por supuesto, que Bolivia es este país andino amazónico, ¿no? Y en ese sentido, Emma Villazón, la poeta que elegí para compartir hoy, bueno, no correspondería estrictamente, digamos, a la zona andina, pero sin embargo, cierto derrotero experiencial, digamos, me parecía que podía venir como muy a cuento para este diálogo que me propusieron Florencia y Bettina de manera siempre generosa. Así que, bueno, eso quería compartir con ustedes, esa como aclaración. Y como para ir acentuando algunos de los puntos conflictivos, ¿no? que tenemos a la hora de trabajar. En mi caso, por ejemplo, que bueno, que trabajo con Bolivia, me encuentro siempre en el medio de esas discusiones regionales, territoriales y de espacios, que bueno, que no dejan de ser interesantes, pero que, bueno, a veces en el entusiasmo de querer trabajar algunos textos, bueno, a veces no, nos vamos corriendo un poco de eso, vamos tensionando y problematizando también en ese mismo eje, en ese mismo gesto, digo. Bueno, entonces mi ponencia, esta parte de mi trabajo, que es una investigación también en curso, se denomina Deslumbre Migratorio en Emma Villazón, poemas para leer nuestra contemporaneidad, en alusión, si podemos pasar, Flor, por favor, en alusión precisamente a este poema, ¿no? Deslumbre Migratorio, que yo les puse allí un fragmento. Para esta ponencia solamente estoy tomando 2 poemas de Emma Villazón. Puse una foto de ella allí porque también me parece importante tratar de colocar una cara al nombre y también al texto. Entonces extraje allí 2 fragmentos de 2 poemas. Uno es Deslumbre Migratorio y el otro es Sonatina del otro costado. Deslumbre Migratorio es un poema que forma parte del libro Lumbre de Ciervos, y Sonatina del otro costado forma parte del libro Temporarias, y ahora voy a pasar a comentarles un poco más sobre Emma Villazón y sus poemas. Estos fragmentos que estoy compartiendo aquí son un punto de partida para abordar brevemente la obra de una poeta que todavía no ha sido demasiado estudiada por la crítica, aunque sí ha sido muy leída. Me preguntaron recientemente por qué leer a Emma Villazón y por qué hacer investigación a partir de su obra. Me pareció que una respuesta posible podría ser porque tiene algo que decir respecto de la literatura de Bolivia, de la literatura latinoamericana y de nuestro presente. Porque su trabajo con las palabras, con los juegos de palabras, excedió el campo poético para mirar un poco más allá y seguir tensionando los límites que se le imponían, de las fronteras, de los lugares del decir, de los bordes literarios en el marco de una literatura que conflictivamente todavía consideramos en un marco de lo nacional. Porque murió joven y lo escrito y publicado por ella se evidenció como una promesa con planes estéticos, literarios y políticos,
algunos materializados en publicaciones póstumas. Porque recibió el Premio Nacional de Novela en Bolivia por Fábulas de una Caída en 2007. Porque estaba tejiendo redes entre artistas y poetas bolivianos y chilenos, porque tenía en ciernes trabajos académicos de relevancia sobre Arturo Borda e Hilda Mundi, porque era inquieta y se preocupaba por sus proyectos escriturales, a los cuales les insuflaba un aliento de compromiso y de movimiento. En su poema Deslumbre migratorio se configura el camino, vocablo que aparece con insistencia. A un cuarto del camino, la cito, a un cuarto del camino la piel vivía cortes oblicuos. Los hálitos de perros, países, monedas se fundían al unísono. Y existían, no existían pérdida, ni casas, ni caminos a un cuarto del camino, a un cuarto del camino, a un tiroteo del camino, a un estallido del camino. Fin de la cita. El yo lírico participa de una escritura que se hace movimiento, que no se aferra a lo estático, sino que está en el tránsito porque involucra, y la cito nuevamente, no saberse otra, ni la misma, no saberse. ¿Acaso la poeta descubre en ese deslumbre un resuello que se metaforiza en el ritmo del poema, un ritmo que se va perdiendo, que se va recuperando, que teje y se desteje, que aviva una llama, la de una búsqueda que se orienta en la desazón del desconocimiento, de lo extraño y de lo ajeno? Es en Sonatina del otro costado que se acentúa ese extrañamiento, una extranjería que no busca ser conjurada, sino reafirmada como espacio de generación de la palabra. Las reminiscencias de lo boliviano y de lo chileno que se encuentran en el poema, la pastorcita, la niña ingenua que con nuevos ojos ve lo desconocido, sedienta de aprendizaje para dejar de ser analfabeta. Es una extranjería provocada por la migración que, sin embargo, se acentúa en los poemas. Es un motivo, un impulso, una experiencia irresuelta. No interesa el alcance de un resultado, solo el asombro de la evidencia. Camino y costado, un transcurrir y un detenerse, no centro ni periferia. El costado y el camino que marcan una posición de lugar. ¿Dónde está el yo lírico en tránsito sino en la conjura de los espacios y en la trascendencia encontrada a partir de un proceso personal y altamente subjetivo como el de la migración? Extraña y extranjera, la poeta cruceña llega desde el oriente boliviano a Chile y encuentra una misión, la de acercar mundos. La próxima, por favor, Flor. Bolivia perdió parte de sus territorios en la Guerra del Pacífico, como ustedes ya sabrán, la guerra que se dio entre 1879 y 1884. La consecuencia mayor de esa pérdida territorial para Bolivia fue el enclaustramiento de este país. Mucho se ha escrito sobre ese asunto desde el ámbito político y diplomático, y también la literatura de los siglos XX y siglo XXI se hace eco de este acontecimiento. La reivindicación no claudica en el tiempo. Junto a Andrés Agens, Emma Villazón editó y publicó la revista titulada Mar con Soroche, que compila en varios números poesía que se reconoce sin límites de inscripción nacional. Los autores que participan en ella se juegan una escritura también en tránsito, se reconocen de varios lados, al costado de los caminos de lo esperado. Los espacios de los documentos administrativos se vuelven difíciles de completar cuando los sujetos son migrantes. Así queda manifestado en las tapas de la revista. No se calla el lugar de origen, el lugar en el que se está, lugares ya no definitivos. No sé si se alcanza a apreciar, pero fíjense que hay inscripciones espaciales, digamos, de los lugares en las tapas de la revista, que en principio tienen, por ejemplo, algunas que transcurren entre Santiago y La Paz, o Santiago, Santa Cruz, La Paz, Concepción, etcétera. Y si se pudiera apreciar, digamos, un poco mejor, también podrían ver que están los lugares de origen, en los lugares en los que están en ese momento de los poetas que participan en cada uno de los números. La preocupación de la poeta por cuestionar los límites geográficos y las consecuencias de la Guerra del Pacífico se materializaron en diversos textos y en la organización de eventos culturales que actualizaron la memoria de las relaciones entre Bolivia y Chile,
cuestionando las proyecciones de sentido que se desprenden de ese acontecimiento histórico que rediseñó las fronteras de los países implicados, como por ejemplo fue el festival poético denominado Mar con Bolivia, realizado en Santiago y Valparaíso en noviembre de 2014. La próxima, Flor, por favor. Aquí tienen algunos de los afiches que dieron difusión a ese evento. El contrabando boliviano-chileno de Emma Villazón se configura más como una estrategia escritural en la que su poesía ha sido leída en el marco de la publicación de las ponencias de este encuentro, ¿no? Mar con Bolivia de 2014. En ese encuentro, como ustedes podrán apreciar, hubo lectura de poemas, eventos musicales y performáticos, lectura y discusión de trabajos académicos, etc. Entonces decía, es más una estrategia escritural que una marca explícita de sus textos, aunque el contrabando, digamos, esta vez contra-bando, esté dado por la posibilidad de realizar un anuncio que coloca a la poeta en otro costado, un espacio creado para la poesía en revisión de los ajustes impuestos por los entes administrativos que cristalizan el imaginario de lo que entre comillas podemos pensar como lo nacional. De hecho, en dicho evento, y cito a los compiladores de las ponencias de Mar con Bolivia, se montó un diálogo transfronterizo en el que poetas de ambos países leyeron y dialogaron en torno a las tensiones y contrabandos en las letras y agiacos de uno y otro lado de la frontera. Entre estos, las lecturas de Emma Villazón, escritas en el contrabando boliviano-chileno, que traducen su propia vida y su muerte, y con ella lo que aquí tal vez vislumbramos. Fin de la cita. Del contrabando escritural, pero también del contrabando como estrategia poética, se desprende la posibilidad de crear un espacio intersticial en el que es viable expandir la experiencia subjetiva del viaje y del cuestionamiento de la lengua oficial. En ese sentido, apuesto yo, ¿no? Aquí tengo la hipótesis de que Emma Villazón crea un territorio textual independiente de cualquier espacio físico concreto, y ese territorio textual supone una potencia creativa que se ubica en el intersticio fecundo que habilita el fluir de esa facultad creadora, la direcciona y le permite asumirse y extralimitarse. Emma Villazón nació en Santa Cruz de la Sierra en 1983 y murió en Ciudad del Alto en 2015. Es una escritora que, pese a su corta existencia, produjo un material literario y crítico que representa... Perdón, Flor, ¿podemos pasar a la otra? Me olvidé del PowerPoint. Ahí está otro afiche del evento Mar con Bolivia, y un mapa que nos recuerda, digamos, la reconfiguración de las fronteras como consecuencia, digamos, de la guerra del Pacífico, ¿no? Bueno, decía entonces que produjo Emma Villazón un material literario y crítico que representa un importante aporte para la literatura boliviana y los estudios críticos referidos a ella. Por el momento, es posible organizar la obra literaria de Villazón en 3 bloques. El primero, compuesto por los poemarios Fábulas de una caída de 2007, que fue el que les decía que ganó un premio, y Lumbre de Ciervos de 2013, donde se encuentra este poema que digo, de Deslumbre Migratorio. El segundo, por los textos publicados póstumamente, Temporarias, donde está Sonatina del otro costado, que les mostraba recién, publicado en 2016, y Desérticas, que es un conjunto de cuentos también publicado en el año 2016. Además de una selección de textos literarios que se encuentran en el número de la revista Marco Soroche del año 2017. Finalmente, hay un tercer bloque compuesto por cuentos inéditos que me fueron facilitados por el profesor, traductor e investigador Andrés Agens, y bueno, estoy todavía en esa indagación. El trabajo editorial de La Perra Gráfica y de 3600, ambos sellos de la ciudad de La Paz, resultó relevante para poner al alcance de los lectores textos de Villazón que, según notas agregadas a ambas ediciones, se encontraban en condiciones de ser publicados, pero esto solo fue posible póstumamente. En la nota editorial a Desérticas se afirma, y cito,
que está de sobra señalar que su muerte prematura dejó inconclusa una obra que había recibido la profecía crítica de convertirse en una de las principales de la literatura boliviana. Al momento de su muerte, Emma Villazón se encontraba viviendo en Chile desde el año 2009, realizando su doctorado dedicado a la obra de Arturo Borda, y había sido invitada a la Feria del Libro de la Paz de 2015 en ocasión de celebrarse Migrantes, un ciclo de actividades con escritores bolivianos residentes en el exterior. En las segundas jornadas de literatura boliviana, formó parte del panel dedicado a la reflexión sobre la poesía con una ponencia titulada La poesía de ayer y hoy en Bolivia. El día 24 de agosto murió en el Alto como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Tenía 32 años. Dejó tras de sí una producción literaria y crítica inconclusa y dispersa de una amplia proyección para el campo literario boliviano y latinoamericano. Si el trabajo poético de Villazón nos permite leer el presente de nuestra contemporaneidad en un arco que incluye al menos los últimos 15 años de este siglo, es precisamente porque contempla fenómenos sociales y políticos que atañen a las sensibilidades humanas. Desde la perspectiva de Guattari y Rolnik, el capitalismo mundial integrado construye formas de control de la subjetivación en una toma de poder, cito, sobre la subjetividad, de modo tal que en el contexto del capitalismo se erosiona la posibilidad de desarrollar una percepción del mundo que escape a sus dispositivos de control, los medios de comunicación, la familia, entre otros. El tiempo del capitalismo mundial integrado es un tiempo en apariencia homogéneo que envuelve a las subjetividades en un ritmo de equivalencias. No obstante, y pese a los embates de este capitalismo mundial integrado, es posible generar una resistencia que permita crear, y cito a Guattari y Rolnik, ¿no?, lenguas menores a través de todas las lenguas dominantes, posibilitando de este modo una singularización que rompe con las estratificaciones dominantes. Se trata de procesos de subjetivación inversos u opuestos a la lógica capitalística, tal como se advierte cuando Emma Villazón plantea que, y la cito a ella, es de interés responder desde la poesía a ese antiguo poder de la fábrica capitalista para manipular la estructura anhelante del ser humano. Es en esa resistencia que plantea la poesía como lengua menor frente al poder, precisamente en la que los textos literarios de Villazón se inscriben al cuestionar la lengua dominante del Estado-Nación y su configuración territorial. Para Arguna Parduray, cito, la idea de un territorio soberano y estable, de una población controlable y cuantificable, de un censo digno de confianza y de categorías transparentes y estables, se ha requebrajado en la era de la globalización. Fin de la cita. Resulta significativo reparar en la violencia que entraña este proceso. Emma Villazón advertía que, y la cito, esas violencias incitan la escritura, aunque su proyecto Temporeras, que después cambia de nombre y se transforma en este libro póstumo Temporarias, no pretendía, y la vuelvo a citar, caer en el lugar común del discurso de la explotación laboral y los problemas migratorios. Fin de la cita. Estas afirmaciones se encuentran registradas en los anexos que la Perra Gráfica incluye en la edición de Temporarias y otros poemas y resultan relevantes en la lectura del proyecto poético de la autora. Se trataba de un plan de escritura estrechamente vinculado con el proceso de explotación capitalista atravesado por la globalización y la migración. Finalmente, y a modo de cierre, pregunto nuevamente, ¿no? Me preguntaron, en realidad, ¿por qué leer a Emma Villazón? Las respuestas, siempre tentativas, arriesgarían porque generó un territorio textual en el que la poesía fue soberana sin renunciar a las proyecciones políticas, sin caer en la indiferencia ante las masas migrantes, creando y haciendo poesía desde los lugares incómodos. Porque generó un proyecto escritural que no descuidó aspectos que rebasan cualquier localidad, quizás en la búsqueda de una universalidad que no le impusiera límites. Porque tomó, sin embargo, de lo local para nutrirse en la experiencia de lo global. Porque quiso configurar desde la poesía otra posibilidad de mundo. Porque, la cito, aquella pastorcita de habla entreverada del poema Sonatina del otro costado, finaliza el poema afirmando en letras mayúsculas y con negrita, ahora voy abierta y fugas. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Magda. Vamos entonces ahora a escuchar a nuestra última invitada, a Carla. Carla Damiani, voy a presentarla. En primer lugar, la voy a presentar como Warmi Danza, Nina Sonco de Ayacucho, por la Escuela de Danzantes de Tijeras de Puquio, Ayacucho, Perú. Es doctora en estudios literarios, realizó investigaciones de postdoctorado en el área de antropología visual, performance y antropología de lo sensorial, como investigadora afiliada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña en el área de formación de profesores de español como lengua extranjera. Es investigadora en el área de estudios de la performance, artes escénicas, literatura y cultura andina. Además, es directora del grupo de investigación Red de Estudios Andinos y coordinadora del programa de posgrado en literatura y cultura de la Universidad Federal de Bahía. Entre las numerosas publicaciones realizadas, destaco Ancenazao do Sujeito e Cosmogonia Andinos, César Vallejo Yuyascani, de 2017, y Sujetos Andinos en Escena, Teatro, Performance y las Dramaturgias Ausentes, de 2020. De esta manera, después de esta presentación, le doy la bienvenida a Carla. Es un gusto tenerte, Carla, con nosotros, con nosotras, y toda la atención en tu trabajo. Gracias, buenas noches y espero como también contribuir con la exposición que haré y que también un poco revisita algo que investigué durante el doctorado, ¿no? Este es el libro de la escenificación del sujeto y cosmogonías andinas. Y bueno, yo cuando empiezo a hacer esa investigación salgo de una maestría en la cual estaba estudiando performance y guerra civil española a partir del libro España parte de mí, de César Vallejo. Entonces, ahí leía muchas cosas, crónicas, ensayos, ¿no? Lo que se produjo sobre Vallejo, desde Mariátegui, ¿no? Proponiendo que allí nacía un tipo de indigenismo por el sustrato, por el sentimiento indígena que estaba presente en sus poemarios, pero esa aproximación hacia las escrituras del proyecto literario de Vallejo en situación de migrancia me llamaba bastante la atención, de cómo había un ímpetu de reconstrucción también de su lugar, ¿no? Primario de enunciación. Y cuando trato de estudiar las dramaturgias, cuando conozco las dramaturgias, un poco en esta voluntad de lograr alcanzar algo novedoso sobre este proyecto literario, claro, lo acerco a un proyecto de dramaturgia espectacular, ¿no? Y con fuertes insumos de la antropología teatral, que es el teatro que hace Yuyashkani. Ese fue el trabajo. Pero algunos aspectos presentes en la dramaturgia de Vallejo es lo que quiero tratar. ¿Puedes pasar, por favor, Flor? Es esta idea de pensar, ¿no? Una poética migrante, ¿no? Desde una otra reconfiguración de este concepto, no exactamente como lo propone Antonio Conejo Polar, pero desde un principio que también hay un poco de diálogo con Eduard Said y las reflexiones que él hace también sobre la reconstrucción
de un espacio simbólico nacional en experiencias de exilio, ¿no? Y ahí trato de pensar estas dos imágenes, el tiempo y los templos de la memoria, porque en las dramaturgias que estudié, ¿puede pasar, Flor, por favor? Me parece que está esta circularidad temporal, ¿no? Al mismo tiempo en que ella se reside en lo espacio, ¿no? En esta idea de los templos, porque, bueno, las dos dramaturgias que estudié más detalladamente son Colache Hermanos y Los Presidentes de América, que es también un intento de reescribir la novela Tungsteno, ¿no? Porque ahí tienen la historia que es más o menos parecida, dos hermanos, estamos hablando de un pueblo andino y de todas las relaciones conflictuosas entre hacendados, la relación con los naturales, ¿no? Con los indígenas, y La Piedra Cansada, que desde de su nombre, ¿no? Este monumento, no es exactamente un monumento, pero pude ver bueno, La Piedra Cansada relee también un archivo importante del teatro quechua colonial, que va a ser Ollantay. Y eso para mí, cuando pienso la idea de los templos de la memoria, me hace pensar cuando fui por primera vez a Ollantaytambo, ¿no? Que es este lugar de Ollanta, y pude ver la presencia, es un lugar con muchas piedras cansadas, lo que viene de una reconfiguración eh, mítica o que está también en las crónicas que leía Vallejo, luego Lima también va a tratar de la piedra casada como una metáfora, ¿no? De estas piedras que no podían llegar hasta su final, que era estar en una construcción, ¿no? Esta piedra se cansaba porque cansaba a los que estaban a los que las cargaban para edificar una construcción. Entonces es una metáfora muy bonita y él trabaja con esa idea también de los conflictos sociales en el interior del periodo incásico. Entonces es muy interesante como en las dos dramaturgias intenta reconfigurar ideas diferentes del Perú, o sea, el Perú que está en su ideario quizá también no tratando de exotizar, pero tratando de trabajar algunas cuestiones más profundas, ¿no? De la construcción social misma de Tahuantinsuyo, ¿no? Los personajes que son muy fuertes, tienen ahí como una especie ¿puede pasar, por favor? No, déjame porque para terminar, una especie de también rasgos biográficos cuando habla de categorías sociales, ¿no? Los que piden limosna en aquel periodo, o sea, las personas que eran muy pobres en aquel periodo y que padecían, y ahí se ve una reconstrucción también de esa idea del paria en su propio lugar, ¿no? Porque estaba en el Tahuantinsuyo. Entonces, estos personajes me hace pensar en reflexiones que el propio Vallejo hace de su estancia, ¿no? En este periodo largo que vivió en Europa. Y más, también tuve afortunadamente la suerte de conocer notas sobre una nueva estética teatral, que fue un estudio que Vallejo deja sobre una propuesta para el quehacer teatral. Y eso también fue recuperado por Yuyashkani, ¿no? En sus propuestas de creación colectiva, porque aquí se encuentra la idea de lo onírico, de un tipo de pulsión anárquica. Por favor, Florencia. Y sobre todo,
de los diálogos que él mantenía con los intelectuales de la época, ¿no? Las vanguardias. Entonces, eso me parece interesante cómo aprovecha de todo eso también para plantear una idea de teatro que se podía hacer en el Perú, ¿no? Porque era un teatro que, no es, que estaba abierto a unas percepciones muy orgánicas en relación al sinestésico, a la performance, a una idea de un idioma que no es exactamente el idioma que hay que buscar construirlo, ¿no? Como su propia estrategia en el Trilce, que este año celebramos el centenario. Entonces, eso se da por la presencia, ¿no? De una remanescencia del Tahuantinsuyo como una entidad geográfica y simbólica, la presencia, ¿no? De cosmogonias, de pensar, por ejemplo, una idea de valor, o sea, trabajaba mucho la idea de valor, de economía, o sea, algo que quizá que estudiaba, que está presente también en su poética, los que vemos algo ¿no? de lo que estudiaba del marxismo, ahí presente en estos planteamientos. Por favor, Florencia, hacia. Y, y en estas dramaturgias están presentes, o sea, memorias del Tahuantinsuyo, del Perú colonial y del Perú republicano, y también reflexiones sobre el quehacer teatral, estas relecturas que hace del teatro quechua colonial y la escenificación de mitos y ritos, proyecciones autoficcionales, ¿no? Si vemos algunos personajes en Colacho Hermanos, por ejemplo, hay un personaje que es intelectual y que está siempre lidiando con la persecución, ¿no? de enemigos o intentando atraer ideas y hacer un trabajo de basis política con las personas. Entonces, eso veo muy interesante en las dos obras, aunque no están espacialmente aisladas en el plan de fondo en que ocurren. Puede la próxima, por favor. Entonces, trabajé con la idea de arqueología literaria y relecturas del archivo colonial en la Piedra Cansada. Eso fue lo que exploré más para trabajar y proponer la idea de que era una migrancia que vivía, una migrancia que lo hizo recontextualizar un Perú, ¿no? Al que estaba lejos, pero que vuelve a acceder a través de estas relecturas que hace de ese material. Y la memoria de los locales, ¿no? Que eso también está para mí muy fuerte cuando, por ejemplo, releé a Ollantaytambo, a Ollantay y a otros, a los cronistas, ¿no? Pedro César de León, hay cosas que aparecen de él también presentes ahí, incluso esta recolección de los relatos sobre las piedras cansadas, tanto en Ollantaytambo quanto en Sacsayhuamán, que está allí en el Cusco. El próximo, por favor. Sí, y luego esa idea de escenografía del espacio. Entonces, es partir de un locus enunciativo en que uno no está, pero que va a reconstruirlo, ¿no? A partir de esta memoria que está en el archivo, en lo que digo que es una arqueología literaria, ¿no? Estos textos fundadores, digamos, pero también la idea de pensar conceptos como el taqui, ¿no? Esta idea, esta noción de performance, aquí está como la cita en portugués, esta performance como concepto que incluye, pero no puede reducirse a los términos que usualmente se utilizan como sinónimos de teatralidad, de espectáculo, acción de representación. El taqui es muy específico de de estas prácticas que son super híbridas, ¿no? Son las prácticas que parten de la oralidad, de la corporalidad
y de expresiones muy profundas con la relación que tienen los sujetos con el espacio, principalmente pensando estas configuraciones geográficas que tenemos en los Andes, ¿no? Con los sapos sapuamanis, con las cataratas y con todo lo que son las huacas también, las entidades naturales. Florencia, por favor. Ya, y una otra cosa interesante que también está es bueno, escribía en los años 30 y en esta época, no solo hacia una relectura del teatro quechua colonial, tratando de rescatar, ¿no? Ollantay, sino también algunas personalidades que en este momento, en el inicio del siglo XX, también estaban haciendo protagonismo indígena, ¿no? En la región, que es el caso de Miguel Quispe. Entonces, este Miguel Quispe ha sido un líder de luchas campesinas en las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, rescatar esta figura, ¿no? de los que luchaban, porque en La Piedra Cansada, Tolpor, como hay una trama de enamoramiento por la ñusta, ocurre como un conflicto, pero que es un conflicto de una persona que no es de la nobleza incásica, pero que está allí para hacer algún tipo de cambio, porque quiere justamente desestructurar estas jerarquías del Tahuantinsuyo, digamos, ¿no? Entonces, Ollanta ya es un líder, él va a liderar, él tiene su lugar. Entonces, trabajé con la idea también de locales de la memoria y espacios recordantes. Florencia, por favor, para terminar. Otros aspectos que veo muy presente, la idea de una dramaturgia expandida, ¿no? Esa dramaturgia que trae la musicalidad de los taquis, la presencia de personas que pueden influir en la trama, la metateatralidad, incluso por la lectura que hace del teatro quechua colonial, también el lenguaje de los sueños y esa pulsión anárquica, ¿no? Que está presente en sus obras, y también personajes que desde pensando el teatro épico de Brecht, mientras están representando, hacen comentarios que no son del personaje, sino del mismo actor. O sea, hay un quiebre de antirrepresentación en algunas de sus obras, se puede ver eso. Ya voy terminando por aquí. Un poco más, Florencia, para concluir. Entonces, traigo reflexiones sobre la poética de César Vallejo, la escrita de sí, ¿no? De los sujetos andinos como índices también de una subalternidad, y ahí diálogo con la forma como trabaja eso Rocío Silva, Santisteban, pensando la invisibilidad, no solo en el sentido de la escucha, sino de la invisibilidad, y también en Vallejo, en sus dramaturgias, él también aborda esa idea de la subalternidad a partir de estos personajes que son aquellos que están en la calle, no personajes subalternos, personajes marginales, no personajes que son invisibilizados, pero que tienen una presencia en algún momento de la historia. Próximo. Deixa eu ver cuántos faltan. Estas también otras cosas que pude trabajar, la organización del pensamiento demostrativo, que es propio de un lenguaje algo marxista, la síntesis cósmica y una estética onírica, que ya hablé. Más adelante, por favor. Y también otras cuestiones que ya, la idea de que estas dramaturgias son algo de archivo performático, ¿no? Porque traen elementos, repertorios que pueden ser parte de una pesquisa que hizo Vallejo, pero también de algo que traía de sí, ¿no? Como un repertorio de él. Hablando de una crisis histórica que vivía
la Europa pre-Segunda Guerra Mundial. Y además hace también una relación, si vamos a pensar en lo transcultural de Rama, o la idea de cómo los mitos pueden ser desencadenadores para pensar en dispositivos políticos, ¿no? Como también trataban otros. Por favor, Florencia, estoy rápido, pero ya. Y para terminar, entonces, se ve en estas dramaturgias un impulso estético y ético, el lenguaje teatral desprendido de conceptos totalitarios y excludentes, quizá por lo que veía ya en Francia con Antoine Artaud y con las vanguardias, y un tipo de construcción utópica y de un espacio de resistencia, cuando recupera estos personajes presentes en el teatro quechua colonial y también en el mismo contexto histórico que vivía, ¿no? Pensando las luchas campesinas que ocurrían en Cusco en aquella época. Creo que ahora se termina. Sí, y además pude explorar en ese momento algunos recortes delineados sobre aspectos intrínsecos de la cultura andina, de la cultura quechua andina peruana, y algo también relacionado a los derechos humanos. Así que, por ejemplo, la cuestión del género. Cuando en Presidentes de América hay denuncias contra, ¿no? Esferas de la violencia y del abuso en relación a mujeres. Entonces, él también trataba estos asuntos en sus dramaturgias. Y desde ahí trataba de pensar cómo este teatro, a pesar de lo que fue tan explorado desde los estudiosos de Vallejo, tenía una fusión y tanto que pudo dialogar con lo que hace hoy Uyashkani en el Perú. Entonces, eso fue lo que traté de trabajar en esta investigación y siempre quiero volver a revisitar y aquí traigo algunas cuestiones que podemos hablar más adelante. Gracias, Florencia. Muchas gracias, Carla. Minutos. Hacemos el aplauso virtual. Bueno, les saludo por mi parte. Soy Bettina Campuzano, estoy acá en Yanantin con Florencia Angulo, entre las universidades de Jujuy y Salta. Agradecemos, en realidad agradezco yo, o me sumo a los agradecimientos al CISOR, a Blanca y Estela y a la red de estudios andinos de frontera, de fronteras andinas, perdón, del que también formamos parte, por el que también nos desplazamos junto o en combinación o en diálogo con otros grupos de estudios dedicados, en este caso, a los estudios literarios andinos, como es el caso del núcleo que hay en Córdoba, con Magdalena y con Marcela, en la UNC, como es también el caso del grupo de estudios andinos en la UBA, donde también nos desplazamos con Florencia, que es el caso de Aymara de Llano, que también está aquí presente, con Aymara de Llano y Cristina Fackman, por supuesto con la red de estudios andinos del Brasil, con Rómulo Montealto y Carla Damiane, a quien hemos escuchado aquí, y por supuesto con la gente de Lima, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la figura de Mauro Mamani, que también siempre nos acompaña de distintos modos. Entonces, bueno, agradecer y hacer este panorama no es fortuito, sino que es un poco explicar cuál es nuestro anclaje o por qué instituciones y por qué redes nos estamos moviendo y cómo lo que está haciendo CISOR es realmente muy importante, aunque yo sea UNSA, en realidad me siento muy UNJU por un montón de historia y de trayectorias y de cercanías. Y hacer esta cartografía sirve también para anclar y mostrar todas las negociaciones y los desplazamientos que están sucediendo en este momento y que me parece que están dando cuenta de una revitalización de los estudios andinos, ¿no? El CISOR tiene en realidad, y la red de estudios de fronteras andinas,
tiene la fortaleza de ser tan interdisciplinario, ¿no? Y los estudios literarios o culturales, como podemos ver a partir del trabajo, por ejemplo, de Carla, ¿no? De algún modo somos una voz más dentro de un concierto que lo está articulando magníficamente CISOR. Así que bueno, muchísimas gracias. Me tomo estos minutos para explicar eso, también como para explicar quiénes somos los que estamos hoy conectados, ¿no? Entonces, como en mi rol de comentarista, quiero destacar algunos puntos en común de este conversatorio, de las 3 exposiciones, y después quiero volver sobre tengo más cosas, pero voy a tratando de dar brevedad y que haya paso de la palabra, ¿no? Intercambio de palabra. Después de hablar de los puntos en común, quiero dejar planteado una pregunta o un comentario particular en cada uno de los casos. Lo primero que quiero decir o recordar es que nuestro conversatorio se llama Estudios Literarios de Fronteras, Viajes, Sujetos y Memorias Trasandinas, ¿no? Quiero recordar ese título para recuperar un poco cuáles son los puntos en común. Lo primero, y me parece que es interesante, es que hemos trabajado justamente la cuestión de la frontera a partir de la experiencia migratoria. Todos estos trabajos han vuelto sobre la migración, por supuesto, no ya sobre los estudios clásicos migratorios del campo a la ciudad, que los recordaremos en distintas bibliografías, ¿no? Del mundo andino y también del occidente, no sé, desde Raymond Williams, las lecturas que hace Sarlo, por ejemplo, pero que marcan justamente la cuestión de la migratoria, marcan una línea importantísima en los estudios andinos, ¿no? Y que por supuesto nuestra referencia siempre va a ser, en el caso de los estudios literarios andinos, la presencia del sujeto migrante, ¿no? De esta categoría que de algún modo sigue resignificándose. Pero la novedad en esta mesa es que hemos salido justamente de esos espacios, del campo a la ciudad, de esas formas de territorialización, y estamos avanzando hacia otros espacios, más bien metropolitanos, espacios que tal vez no han sido trabajados, ¿no? Aunque sea una obviedad, no han sido trabajados, como es el caso de estos escenarios al que, por ejemplo, Julio nos decía, me dan miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nueva York, ¿no? La figura de Nueva York, en el caso de la propuesta de Julio, estos pasajes entre este espacio en Bolivia, entre Bolivia y Chile, a partir de la propuesta de Magdalena, y este Vallejo en Europa, a partir de la propuesta de Carla. Entonces ahí tendríamos un primer punto de contacto y que de algún modo está dando cuenta de esto que está presente en el título del conversatorio y que tiene que ver con estos sujetos trasandinos, categoría que por supuesto le estamos tomando, se la pedimos prestada desde el inicio del título a Julio, ¿no? Entonces tenemos por un lado estos otros espacios donde ya no tendríamos que estar pensando en campo-ciudad, sino que estamos pensando ya de país a país, ni siquiera son países limítrofes necesariamente, sino que son países en algunos casos transatlánticos o migraciones transatlánticas, como es el caso de Vallejo en Europa. Después, otro punto interesante es la selección que han hecho nuestros expositores, ¿no? Por un lado, tendríamos aquellos poetas que son tal vez poco conocidos para el resto de nosotros, ¿no? O que son pocos, Julio también dijo, no avanzar, por ejemplo, sobre los temores o los recelos de avanzar sobre los poetas canónicos, y un poco cómo se atrevió a ponerlos en diálogo a partir de la figura de Lorca o del intertexto con Lorca, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos efectivamente ante poetas muy contemporáneos que están dando cuenta de estos procesos migratorios trasandinos, ¿no? Muy coetáneos, que sería el caso de Freddy y el caso de Odi para Julio, y el caso de Emma en la propuesta de Magdalena, ¿no? Todos son textos muy, muy contemporáneos, muy, muy próximos a nosotros.
No así la propuesta de Carla, que vuelve sobre un clásico, sobre César Vallejo, ¿no? Pero la novedad en el texto, en el caso de Carla, es volver sobre aquello que no está visto, ¿no? Un poco es el mismo movimiento que hace Desencuentros de la Modernidad, Julio Ramos, ¿no? Cuando vuelve sobre la modernidad, sobre los modernos, pero no vuelve a partir de la poesía, sino que vuelve a partir de los cronistas, ¿no? Lo hace en los años 90, ¿no? Entonces Carla está haciendo un gesto similar, o me recuerda a mí ese gesto, al volver sobre Vallejo, pero sobre su propuesta teatral y de qué modo aparece este elemento performático o todas estas concepciones de las que nos ha hablado en su propuesta. Entonces, lo novedoso en Carla no es la presencia de Vallejo, sino qué recorte o qué corpus está trabajando a partir de Vallejo. Bueno, un tercer punto que me parece que está atravesando todas estas exposiciones es la idea de los textos que migran. Los textos también son transfronterizos, también están migrando, se están desplazando. A mí particularmente, o con los chicos de la investigación aquí en la Universidad Nacional de Salta, hablamos, por ejemplo, de poéticas migrantes, pero veo con mucho entusiasmo y con mucha intriga también ver cómo aparecen nuevas ideas, nuevos conceptos y formas de nombrar o de pensar estos textos que ya no podemos agotarlos, ¿no? Dentro de los géneros literarios canónicos, ¿no? Entonces estoy pensando, por supuesto, aunque Julio lo nombró, pero no lo desarrolló, pero de las lecturas sí lo tenemos, en el concepto de texto trasandino, que trabaja Julio a partir de la propuesta de Freddy Roncalla. Pienso en este concepto que ha propuesto Magda de territorio textual, ¿no? El territorio textual que está construyendo Emma, y pienso, por supuesto, en esta relectura que está haciendo a partir de los elementos de Taylor, pero que tendrían una nueva actualización a partir de las conceptualizaciones de Vallejo, ¿no? Esta idea de la performance tacky, ¿no? Como están estas formas híbridas de las que nos está hablando Carla, ¿no? Bueno, otro elemento, por supuesto, es que trasandino, todos han vuelto sobre la idea de lo trans, del prefijo trans, ¿no? Cada uno desde sus lugares, ¿no? La idea del intersticio, ha nombrado Magda, si no me equivoco. Julio ha hablado de poner a Nueva York en el centro, reformulando el título, y que sea Nueva York en estos dos poetas o entre estos dos poetas, ¿no? Carla ha hablado, por supuesto, de Edward Said, ¿no? Siempre trabajando entonces en esta idea del desplazamiento de lo trans, ¿no? Cómo aparece lo trans en todos estos trabajos, ¿no? Y un último punto que encuentro como punto en común es el uso de categorías andinas, ¿no? Por ejemplo, Julio está pensando no solo en el aquí y en el allí, como nos proponía Conejo Polar con el sujeto migrante, sino que está pensando en el Hanan y el Uri, ¿no? Por ejemplo, Carla está pensando también en esta idea de la performance en relación con Taki, ¿no? Con el concepto de Taki, ¿no? Entonces hay nociones andinas o propias del pensamiento o de la cosmovisión andina que están circulando. Bueno, ese es un pequeño punteo panorámico de las coincidencias o de los puntos de contacto que encuentro entre estos trabajos, y ahora rápidamente quiero hacer una mención o unos disparadores para abrir el diálogo con los expositores y con el resto del público. Primero, en relación con Julio, por supuesto, decirle que su concepto de sujeto trasandino para nosotros es muy importante. Yo creo que efectivamente nos permite una vuelta de tuerca a los estudios sobre las fronteras y los relatos nacionales, ¿no? Creo que se puede operativizar en muchísimos textos. Yo lo estoy pensando, lo estoy empleando en textos como los de las crónicas de Marcos Avilés, como la escritura de Gabriela Wiener,
o como en casos de argentinos, como en las crónicas de Cristian Alarcón o de Sebastián Acher. Me parece que es muy potente la idea del sujeto trasandino porque nos permite pensar las migraciones de nuestros tiempos, ¿no? Eso, por supuesto, es también dentro de la línea del comentario, pero en realidad la pregunta que le quiero hacer a Julio tiene que ver con lo que dice en uno de sus textos a propósito de este concepto del sujeto trasandino. Y en un momento, aquí subyace en la exposición de Julio, no lo dice tan así, pero está en su bibliografía, ¿no? Y me parece muy interesante, o quisiera si podés decirnos algo sobre esto. Decís en un momento, lo cito, dice, el verdadero hogar era más bien la comunidad o el pueblo al que pertenecía y sus miembros constituían una familia unida. Es posible que por esta razón se estudie lo andino con más frecuencia en el marco local o regional, a pesar de que las mismas poblaciones se formaron desde sus orígenes preincaicos por el continuo desplazamiento de olas migratorias de zonas frías hacia valles templados y de que además tanto los viajeros como los forasteros aceleraron con una dinámica impredecible cambios sociales y prácticas culturales a lo largo y ancho del territorio de los Andes. Esto que estás diciendo a propósito del concepto de sujeto trasandino me parece central para un conversatorio, justamente Fronteras Andinas, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto, cómo asociar los estudios andinos que están como centrados, o el preconcepto de siempre, los estudios andinos es la región, hay que estudiar lo regional, ¿no? O hay que estudiar, ¿no? Y cómo en realidad aquí, con la idea del trasandino, explota eso, ¿no? Pero vos bien lo marcás, que tenés por supuesto todo tu bagaje también en literatura o en textos coloniales, en discurso colonial, nos trae esta idea que desde lo preincaico, desde los forasteros de la colonia, nos está dando cuenta en realidad siempre lo andino del desplazamiento. Bueno, eso para Julio. Para Magda, me parece que la referencia a esto de la guerra del Pacífico en el caso de Bolivia y cómo aparece en la escritura de Emma, me parece que es aunque lo desarrollaste, me parece que es un punto central, me parece que para Bolivia debe ser muy visto, pero tal vez para nosotros no, de este lugar, ¿no? Y un poco qué rol o qué pasa con nuestra recepción de ese conflicto. Y por supuesto, me llama la atención o quisiera saber más sobre este concepto que vos proponés de territorio textual. Y en el caso de Carla, en realidad podríamos preguntar muchísimas cosas, sobre todo me parece tan novedoso traer la cuestión performática, ¿no? Y leer Vallejo desde esa performance. Pero bueno, pero yo me enganché cuando nos enviaste la previa, me enganché con, me llamó muchísimo la atención esto que hablas de las temáticas transversales extemporáneas y cómo leer, por ejemplo, César Vallejo, en clave de derechos humanos. Eso me parece un punto a desentrañar, a problematizar, ¿no? Cómo aparecen los derechos humanos o cómo leer sin caer también en esto, en lo extemporáneo o en el anacronismo, o no leer nuestra época en otras épocas, ¿no? Bueno, no sé, espero haber estado clara, quería decir un montón de cosas, intenté ser sintética. Así que bueno, yo ahora me llamo al silencio y abro el micrófono para expositores y para el resto. Sigue moderando Flor. ¿Me toca a mí bueno, entonces, sí, brevemente quisiera seguir las motivaciones de Bettina, pero antes agradecerle por ese acertado análisis realmente y puntual en todo sentido, especialmente para buscar los puntos de contacto, pero al mismo tiempo darnos otras pistas para poder continuar con el diálogo. Desde mi perspectiva, quiero solo puntualizar, aparte de lo que ya Bettina ha dicho,
lo que en estos momentos yo veo importante en relación a lo transandino. Creo que de alguna manera hasta ahora se ha trabajado, por ejemplo, el sujeto como un sujeto totalmente realizado, totalmente íntegro, sin fisuras, pero sobre todo estático. Y a mí me interesa mucho, en este caso, un sujeto zorro, un sujeto transgresor, un sujeto capaz de hacer lo siguiente. Y creo que eso viene de Garcilaso. Garcilaso, cuando habla de Perú, habla desde España. Y cuando habla de España, habla desde el Perú. Y creo que eso está pasando en este caso de Freddy y de Odi. Ellos pueden realmente desarrollar su poesía fijándose de ese locus amenus de Nueva York, pero al mismo tiempo son capaces de salir de Nueva York y como Freddy, hablar de Nueva York desde Chalhuanca, desde el pueblo pequeño donde nació y creció. Entonces, ese es el sujeto que a mí me interesa, el sujeto elusivo, el sujeto que no lo podemos agarrar y decir solo para, tal vez para discusión. Me encanta, por ejemplo, partir esta discusión con lo subalterno. Es que subalterno a mí me interesa más no por lo sub, eso lo dejo para los militares, me interesa por lo alterno, en qué medida puede ser y no ser. Y todo esto creo que entra muy bien a la cosmovisión andina, al bilingüismo, al multilingüismo, a la fragmentación de sujeto, en fin. Entonces, ese sujeto elusivo que cambia de lengua, que cambia de punto de enunciación, que cambia de imagen, que un día es uno, al otro día otro. A veces dice algo, diciendo algo, te está diciendo otra cosa. En fin. Entonces, ese es lo que es importante para mí a nivel de sujeto, a nivel de espacios, pero a nivel de textos también. Y en esto yo quiero terminar y puedo volver a otros puntos y mencionando en el caso de Carla, me gustaría que ese concepto de territorio textual se dinamizara tal vez con un concepto nuevo. Yo lo he llamado aquí y por mientras, no sé si podría ser el mar textual, el mar poético, en fin, pero esa poética de la carencia frente, en fin, eso lo dejo para conversar, pero me gustaría que ese territorio textual pudiera entrar en contrapunto, en este caso, con lo marítimo, con el mar, con el agua, con el espacio, en fin. Y en el caso perdón, eso era de Magdalena. Sí. Mis notas, bueno, esto trae también al equívoco, ¿eh? Por querer hacer dinámico, cambié los nombres. Eso con relación a Magdalena y el mar, y con relación a Carla, me interesaría ver el aspecto de repertorio, el aspecto de performance en estos textos. Porque así como dije que el texto transandino rompe géneros, Freddy lo ha hecho en los 90 con Mitimaes, porque mezcla poesía con ensayo y en fin. Y después Odi con las vírgenes, prácticamente las vírgenes se han paseado, traducidas en internet, se han hecho exhibiciones a campo abierto. Entonces, creo que
el texto trasandino necesariamente tiene que incorporar la visión de lo performativo, de lo actancial y del repertorio. Lo que pasa es que yo no tengo formación en teatro y soy muy malo para ver estos aspectos, pero sí puedo compartir, con esto termino, mi experiencia. Una experiencia que creo que podría enriquecer lo que nos ha presentado Carla. Cuando fui niño, o cuando era niño, perdón, mi gramática también se pierde y es gracioso. En España voy a estropear el español. Cuando era niño, asistí a una presentación sobre la plaga en las papas. Pero antes de la presentación, los ingenieros habían llevado a los indígenas campesinos al sembrío de papas, a la agricultura, y le mostraron las papas y le dijeron, esta enfermedad es causada por una plaga invisible. Al día siguiente, los ponen a un local, a un espacio cerrado, y le ponen la maravilla de la tecnología y muestran a la plaga invisible. Y este es el concepto que me gustaría discutir con Carla, como cuando cambias de perspectiva, lo invisible se hace más visible, y los campesinos ven la plaga invisible en la pantalla inmensa. Todos abandonaron el salón diciendo que el ingeniero les estaba tomando el pelo, y si él cree que los indios son imbéciles, porque un día le dice que es invisible y al otro día le está mostrando en la pantalla esa plaga tan gigante, se sintieron ofendidos. Y ahora, el mismo pasaje. Vean ustedes la película También la lluvia. ¿Por qué creen ustedes que los actores no profesionales no quieren hundir sus hijos en el agua, aunque sea para la pantalla? Y por último, tomen en cuenta la declaración de este joven cineasta que se murió, Aymara, que decía, es muy difícil, es un reto trabajar con actores no profesionales, sobre todo con indígenas, porque ellos no entienden que la performance es solo performance, que el acting es solo acting y que en realidad no puede afectar tu vida. Y otra anécdota final para esto de performance. Se ha organizado un evento, la Huaca es Poesía, hace un tiempo en Lima, y fueron invitados poetas quechuas. Y la lectura de la poesía se hace en la Huaca, es decir, en las ruinas. Ningún poeta quechua hizo el pagapo. Tanto hablamos de apachetas, tanto hablamos del mundo mágico, del mundo mítico, de los dioses, de los apus. Están en un lugar sagrado y prácticamente ahí se zurran de todo lo mítico, y todo el mundo lee su poesía como si estuviera leyendo aquí yo en mi habitación. Y al final un periodista, a un danzante de tijeras, Carla, toma nota de eso, es muy interesante, le dijo, y antes de bailar, ¿no vas a hacer la ofrenda? Y dice, es que no tengo coca, no tengo la paga. Y el periodista le dice, pero hazlo solo para la presentación, un simulacro. Y el danzante de tijeras le dijo, yo no hago simulacros. Entonces, para que ustedes vean cómo realmente los espacios, los sujetos, cambian toda la perspectiva. Y si continuamos con lo trasandino, yo les rogaría, yo les pediría que realmente pensemos con espacios múltiples, con sujetos capaces de viajar, capaces de modificar esas cosas. Tiene que ser muy dinámico. Por eso es que estamos trabajando con disciplinas, por eso estamos trabajando con lenguas. El concepto de texto tiene que cambiar, el concepto de performance tiene que realmente responder
ese tipo de exigencias. El concepto de escribir, el concepto de leer, tiene que cambiar con esta experiencia. Muchas gracias y termino con eso. Gracias, Julio. Magda o Carla, Bueno, no sé si es Magda. justamente, gracias. Justamente voy a aprovechar la posta ahí de Julio, porque precisamente yo también estoy ahí como en esa idea de que algunos hábitos y algunas lecturas tienen que ser modificadas también así, los aparatos teóricos que por ahí a veces yo siento que resultan insuficientes, ¿no? A la hora de realizar algunas lecturas. Y tomo esta idea que vos estabas diciendo recién, ¿no? De sujeto elusivo, ¿no? Entonces, frente a este contexto que yo estaba marcando, ese contexto de la lógica capitalística, ese contexto de la globalización, digamos, que marcan completamente la experiencia contemporánea, de algún modo, digamos, un efecto muy próximo es este de la migración, ¿no? Entonces, el sujeto es elusivo, como vos decís. Y por tanto, entonces, a mí me parece que en ese sentido, frente a un sujeto elusivo, es que se presenta, digamos, el agotamiento o la cierta limitación de algunas categorías. Es allí, entonces, donde yo creo que se potencia el texto, y por eso hablo del territorio textual, porque digo, ¿no? Empecé con interrogantes respecto de reflexionar un poco sobre la literatura latinoamericana, una literatura latinoamericana que se puede escribir en Europa, que se puede escribir en Estados Unidos, etcétera. Bueno, lo sabemos con el caso de tantísimos escritores latinoamericanos que han migrado, ¿no? Y este fenómeno de la migración que no es para nada extraño en este momento contemporáneo. Entonces, es de allí que a mí me surgió la idea de empezar a diseñar, a componer, a arriesgar, no sé, esta categoría que de alguna manera me permite prescindir en alguna medida de ciertas inscripciones muy regidas por el plano de lo nacional, ¿no? Entonces, si tenemos ese sujeto migrante, ese sujeto elusivo, que es dinámico, que se traslada, etcétera, etcétera, lo que nos queda, pienso yo, ¿no? Desde el lado de la lectura y de la crítica, ¿no? Digo, lo que nos queda es el texto. Y en esa medida, entonces, creo que hay como una idea, ¿no? De apropiación del texto, donde el autor, la autora, puede, a partir de la escritura, ¿no? Puede dejarse llevar, ¿no? Y hacer pie allí y apropiarse allí y construir su casa allí, no necesariamente, digamos, inscrita o inscrito en un ámbito nacional necesariamente, ¿no? Eso por ahí va un poco con la cuestión de esta noción que yo estoy ensayando, ¿no? Que tiene que ver con el territorio textual y que de alguna manera me permitiría a mí, no sé, poner en cuestionamiento, ¿no? Esas limitaciones y esas inscripciones para casos de escritores y escritoras que no necesariamente pueden, de hecho, por eso mostraba yo las tapas de Marco Soroche, ¿no? Donde se expone precisamente de dónde vengo y a dónde voy y dónde estoy, que puede ser además una permanencia transitoria, etcétera, ¿no? Bueno, y que tiene que ver mucho con la experiencia contemporánea. Eso como para hacerlo bien, bien cortito, yo creo que hay mucho para trabajar, creo que esta categoría también dialoga, por supuesto, con cierta bibliografía de la línea de investigación postcolonial, por ejemplo, con la idea de los textos diseminados de Homi Bhabha, etcétera, digamos, me parece que en alguna medida encuentra su lugar para dialogar con otros autores, con otros textos, de quienes, por supuesto, aprendo un montón. Y la cuestión bien puntual de la Guerra del Pacífico, perdón, mis gatas están dando vuelta. La cuestión de la Guerra del Pacífico aparece con muchísima recurrencia en los textos literarios de Bolivia, de diversas maneras. Hay una recuperación, casi podríamos decir por momentos, por ciclos. Siempre la Guerra del Pacífico y también la Guerra del Chaco vuelven a actualizarse en los textos literarios contemporáneos, y el mar siempre es como esa carencia, la necesidad, la falta. En la poesía aparece un montón, ¿no? Con, qué sé yo, grandes autores como Óscar Cerruto, como Jaime Sáenz, ¿no? Muy, muy
hitos realmente, ¿no? En la tradición literaria boliviana y también en autores contemporáneos, como puede ser Rodrigo Urquiola, por ejemplo, que bueno, en una ocasión del año pasado también comenté un poco ese texto de Rodrigo Urquiola, ¿no? Que habla de un desierto, del mar como un desierto. Bueno, hay una configuración, digamos, del momento histórico, de su aspecto político y de su muy particular, digamos, configuración dentro del texto literario que es verdaderamente llamativo y que merecería inclusive todo un trabajo de mayor aliento. Pero en el caso particular de Emma Villazón, lo que es llamativo es que al provocarse, digamos, este traslado desde Bolivia hacia Chile, ¿no? Y ella va a hacer sus estudios de posgrado y demás, encuentra una comunidad crítica y de discusión que le permite a ella justamente poner en entredicho las diferencias y las distancias que se dan entre los bolivianos y los chilenos a partir de, digamos, como consecuencia de la guerra y a partir de unos imaginarios, digamos, sociales muy instalados, ¿no? Entonces, en esa medida, junto con Andrés Agens y algunos otros académicos más, se realizan estos eventos, ¿no? Mar con Bolivia, que de alguna manera lo que están pretendiendo es unir, ¿no? Acercar distancias, acercar diferencias, también con una propuesta que discute las fronteras. Entonces, Mar con Bolivia es una reivindicación, pero también es un espacio de discusión, de desarrollo estético, con un fuerte trasfondo político, y es en esa medida también donde surge esta otra noción que a mí me encanta, que es la de contrabando, ¿no? Y Andrés Agens habla de contrabando boliviano-chileno, las dos palabritas pegadas, ¿no? Y esto en un sentido de la representación y de lo simbólico es muy fuerte, porque no es Bolivia y Chile, sino que es lo boliviano-chileno que se encuentran, que se juntan y que están en ese contrabando, digamos, de alguna manera, hackeando un sistema institucional, un sistema político que de alguna manera desunió, digamos, ¿no? Enojó o enfrentó a dos pueblos hermanos. En ese sentido, entonces, es una propuesta, la de Emma Villazón, en este aspecto que podríamos pensar que se da en el marco de un activismo quizás, o en el marco de una propuesta estético-política de manera explícita, ¿no? Como ustedes lo pudieron ver en los afiches que yo compartí. Bueno, eso como para ser muy, muy sintética, les agradezco este momento de charla, de discusión y de repensar algunas cosas de las que decimos sacarnos del automático. Gracias. Gracias. Carla. Sí, gracias por las provocaciones, por las lecturas también que hicieron de la ponencia. Y pues, Bettina, eso de los derechos humanos, ya cuando estudiaba la poética de Vallejo, podía, no, desde de poemas humanos, por ejemplo, si tomamos este conjunto de poemas, allí sentía que sí quería tratar de estos temas él en esta poética, pero lo, lo presentaba de una manera a veces un poco hermética o con la propia dificultad de exponer desde el lenguaje lírico, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre pasa con un pan al hombro, ¿no? Voy a escribir después sobre mi doble, o intensidad de altura, cuando dice, quiero escribir, pero me sale espuma. Entonces, eso me parecía interesante, pero cuando llego a su dramaturgia, me parece que él encuentra el cómo demostrar todas esas preocupaciones que en el lenguaje poético quizá no podía, ¿no? No sé, por sus propias aspiraciones de proyecto literario. Pero en las dramaturgias veo que igual están las preocupaciones con el hambre, el abandono, la injusticia no social, la libertad de expresión. Estas son cuestiones que involucran derechos humanos. Cuando denuncia
las prácticas abusivas contra mujeres, contra, ¿no? El trabajo de esclavitud, cómo los hacendados tenían esta relación de abusar de los trabajadores. También hay intolerancia religiosa, ¿no? O imposición de vertientes religiosas presentes, por ejemplo, sobre todo en presidentes de América. Entonces, eso para mí es extemporáneo, porque cuando leía las dramaturgias en diálogo con Yuyashkani y podía ver cómo las dramaturgias de Yuyashkani también trataban de eso, porque ellos estaban leyendo el Perú contemporáneo, las últimas décadas, ¿no? Que fue el contexto del conflicto armado interno. Entonces, todo ese patriarcado estructural, ¿no? Esas relaciones clase, etnia, estaban muy presentes también en aquello que él pudo hacer, de hecho, en la dramaturgia, en las dos, creo. Porque aunque La Pedra Cansada tiene este contexto de lectura de las crónicas de Ollanta, y no se puede ver también que ahí había una preocupación que era de ahora ya dialogando algo con la visibilización, de visibilizar. Y yo, mientras hablaba de esto, me acordé de Martin Chambi, que también en la primera década del siglo XX hizo un trabajo porque eso es, ¿no? Cuando leía Vallejo y algunas críticas hacia su dramaturgia, eran siempre diciendo que él estaba exotizando, pero yo no veo como una exotización, porque no estaba tratando de diluir el sujeto en estos espacios, en su propia, en el paisaje, ¿no? Como es parte del paisaje. A veces la invisibilidad está ahí con tratar como se hace parte del escenario, de este escenario icásico y todo, y no se amplia, no lente. Entonces pensamos en El gigante de Paruro. Todos conocen, ¿no? De Martin Chambers, esa fotografía. Entonces, ahí lo saca porque Martin Chambers tenía su estudio. Entonces, cuando quería fotografiar también personas que no iban a ir pagar a un retrato, los fotografiaba en su estudio. Entonces, es muy interesante cómo él hace este trabajo de visibilizar, sacándolo para quienes somos extranjeros y vamos a sitios arqueológicos. Es como, son libres porque están ahí, es como hacen parte del escenario. Y es cuando lo saca del escenario y lo pone en una perspectiva más amplia, ¿no? Y dignifica a esta persona, este sujeto. Eso lo veo muy presente en su texto, ¿no? En la forma como esa visibilidad del sujeto trae también la denuncia en relación a todo lo que sufre, no como una persona en situación de mendicancia, porque está pidiendo, porque es ciego, porque es desvalido, minusvalido, ¿no? Y está en la calle. Y eso es algo que pienso que fue testigo, también hace parte de su repertorio, ¿no? Como un sujeto que vivió en un Perú subdesarrollado, ¿no? Cuando sale de ahí, del inicio del siglo XX. Entonces, esas denuncias yo creo que es lo extemporáneo que nos llega hasta hoy, así como... Y bueno, también lo invisible, pero es algo que me pasó cuando llegué al Cusco, porque yo estaba con eso de ver las piedras cansadas. Y Enrique Paravicino Rosas fue mi asesor en el Cusco. Entonces, cuando lo encontré, él me dijo, te voy a llevar a la catedral y ahí vas a encontrar una piedra cansada. Y yo como estaba ya imaginando cómo era, pero en la catedral no hacía idea. Y entré y como hice un recorrido por el lugar y no encontraba nada.
y estaba ahí, de verdad, en un espacio que estaba visible para todos, pero también se mezclaba con la propia arquitectura de la catedral, ¿no? Como sume ahí, pero tiene está detrás de la puerta, sí, una piedra enorme que se quedó al medio del camino, no pudo ser retirada del espacio en que está la catedral. Entonces, para mí fue como, hay que como poner una lente para que nosotros podamos ver eso, ¿no? Y admitirlo como tal. Eso es. Y igual también esa idea de no podemos hacer simulacros en la danza, es verdad, porque cuando ya mi dilema aquí en Brasil son los guantes, porque los guantes ya no tengo, rompen, ¿no? Y a veces necesito que alguien venga del Perú para traerme los guantes como son lo que utilizamos para bailar. Entonces ya tengo como 2 pares de guantes que ya estoy cosiendo para poder tocar las tijeras, que hace 2 años no regreso para ir donde venden los guantes que son mejores para tocar. Porque los de lana simple se rápido salen con el lazo, con el acero de las tijeras. Gracias, Carla. Hay una pregunta para Magda. No sé si la pudiste leer, Magda, si no te la repito. Dice... Sí, acá la estoy viendo en el chat. Bueno, gracias, Ana Carla. Para responder así como muy rapidito, te diría que me parece que la cuestión del trabajo sobre la memoria o cómo la literatura, digamos, toma de la memoria, no sé si es típico de los Andes, sino que me parece que, bueno, que es algo que compartimos en términos de humanidad, casi diría. Me parece que en la literatura boliviana lo que sí sucede es que vamos a encontrar algunos como hitos, digamos, algunos acontecimientos históricos que han marcado fuertemente la constitución, digamos, de algunos imaginarios y demás, y que han tenido consecuencias políticas y sociales muy fuertes. Entonces, por eso también vamos a encontrar, me parece, esto como ciclos de la Guerra del Chaco, ciclos de la Guerra del Pacífico y unas configuraciones en la literatura muy diversas, pero bueno, no sabría, digamos, no sé si podría arriesgar que es algo así como privativo del mundo andino, pese a que, por supuesto, cada pueblo recuerda y homenajea y enaltece la memoria de maneras distintas también, ¿no? Eso sí, pero bueno, eso, nada más como... Pero es una linda pregunta para seguir pensando, así que gracias. Bueno, respondo así cortito porque creo que ya es la hora. Sí, lamentablemente ya es la hora, teníamos 2 horas para escucharlos, para conversar, para pensar. Así que, bueno, les agradezco, le voy a dar la palabra ahora a Bianca. Gracias, Flor. Y más bien agradecerles a ustedes, a los expositores, expositoras, ustedes, chicas, Flor y Betina, por la coordinación. Yo creo que ha sido muy estimulante. Sí me da mucha pena no tener más tiempo, porque yo también me quedo con varias ideas, con varias discusiones. El tema de Magdalena me ha parecido extraordinario. Como boliviana me he quedado así llena de cuestiones. También yo, boliviana en Chile, además. Entonces, efectivamente, creo que esto de lo andino también me queda como resonando, ¿no? Pensar un poco lo andino si se ha pensado desde lo quechua, por lo menos 2 de las presentaciones, pero lo andino como tiene como más cuestiones también ahí. Entonces, me parece que hay varios temas que podrían desarrollarse mucho más y que quedan como desafíos para siguientes eventos y conversatorios. Entonces, sin más, les vuelvo a agradecer habernos acompañado, estar aquí hasta las 9 prácticamente conversando sobre el tema. Y bueno, nos vemos pronto, vamos a estar convocando a otros conversatorios y a los que no estén adscritos a la red les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico para adscribirse y recibir las actualizaciones de nuestras actividades.
Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Chao, chao.